Hola, nosotras somos de la Facultad de Estudios Superiores, plantel Zaragoza, y vamos a explicarles el proceso de atención de enfermería de la anemia en etapa reproductiva. En este video se presentará Soto Tesocos Yesenia Montserrat, Urbano Rojas Fátima y Vázquez Rodríguez Grecia Astrid. Nuestro contenido está formado con introducción, objetivos, capítulo 1, marco teórico, anatomía y fisiología del sistema hematológico, anemia en la etapa reproductiva, capítulo 2, aplicación del proceso de enfermería, capítulo 3, plan de cuidados de enfermería, capítulo 4, conclusiones. Como introducción tenemos que en México la prevalencia de mujeres embarazadas con anemia es de 17.9%, enfermedad que aumenta el riesgo de tener un parto antes de término. Durante la preñez, la cantidad de sangre en el cuerpo de la mujer aumenta hasta un 50% más de lo usual, por lo que es necesario consumir hierro en cantidades adecuadas, vitaminas y ácido fólico. Es por eso que hablaremos de las anemias más frecuentes en un embarazo, como son anemia por deficiencia de hierro o bien conocida como anemia ferropénica y la anemia por deficiencia de ácido fólico o anemia por deficiencia de folato, el cual está ligado a la anemia por deficiencia de vitamina B12. También explicaremos la importancia del proceso de atención a enfermería o bien PAE, que radica en que enfermería necesita un lugar para aplicar un método científico para un bien cuidado de la salud, mencionando así la teoría general del déficit de autocuidado, lo que nos conlleva que todo lo que será presentado está dividido en 4 capítulos. Como objetivo general tenemos detectar las causas del desequilibrio alimenticio por el que pasa la embarazada durante su periodo de gestación. En base a la razón, desencadenar una serie de intervenciones de enfermería para el binomio madre-feto, garantizando una mejor calidad de vida en su salud. Nuestros objetivos específicos son cerciorar el diferencial de la patología que presenta la paciente, elaborar el respectivo plan de cuidados de enfermería que englobe todas las necesidades de la paciente, evaluar las intervenciones de cuidados de enfermería dentro del proceso salud-enfermedad. Capítulo 1, marco teórico. Dentro del marco teórico tenemos el proceso de atención de enfermería, que es un sistema de intervenciones propias de la enfermería para el cuidado de la salud del individuo, familia y comunidad. Implica el uso del método científico para la identificación de las necesidades. Al PAE lo integran 5 etapas que son sucesivas y se relacionan entre sí. La primera etapa es la valoración, que se trata de recoger y examinar la información sobre el estado de salud, buscando evidencias de algún funcionamiento anormal o de riesgo. La siguiente etapa es el diagnóstico. En esta se analizan los datos y se identifican los problemas reales y potenciales. La siguiente etapa es la planificación. En esta se determinan las prioridades inmediatas, se fijan los objetivos esperados, se determinan las intervenciones y se individualiza el plan de cuidado. La siguiente etapa es la ejecución, que, como su nombre lo dice, se pone en práctica el plan de cuidados. Y por último tenemos la evaluación. Aquí se comparan las respuestas del paciente y se determina si se han conseguido los objetivos establecidos. Dependiendo de si la respuesta es sí o no, se continúa o se modifica el plan de cuidados. También veremos la teoría general del déficit de autocuidado de Dorothea Oren. Esta teoría se compone de otras 3, que son la teoría de autocuidado, la teoría del déficit de autocuidado y la teoría de los sistemas de enfermería. La teoría del autocuidado. Propone que el autocuidado es una actividad aprendida por los individuos. Es una conducta que existe en situaciones concretas de la vida y va dirigida por las personas sobre sí mismas, hacia los demás o hacia el entorno, para regular los factores que afectan su propio desarrollo y salud. Aquí se proponen 3 requisitos. El requisito de autocuidado universal, estos los veremos más adelante en la presentación. El requisito de autocuidado de desarrollo y el requisito de autocuidado de desviación de la salud, así como se establecen los 3 conceptos metaparadigmáticos de persona, que es un organismo biológico, racional y pensante, salud, que es la integridad física, estructural y funcional, y enfermería, que es un servicio humano que se presta cuando alguna persona no puede cuidarse por sí misma para mantener su salud y bienestar.
La siguiente teoría que compone la teoría general es la teoría del déficit de autocuidado. Dorothea Orem en esta parte utiliza la palabra agente de autocuidado para referirse a la persona que realmente proporciona los cuidados o realiza alguna acción específica. La agencia del autocuidado es la capacidad de los individuos para participar en su propio cuidado. Aquí puede ser cuidar de uno mismo, limitaciones del autocuidado, como se puede ver en la imagen alguna persona de la tercera edad o alguien con alguna discapacidad, y aprendizaje del autocuidado, que puede ser un niño que apenas está aprendiendo cómo cuidar de sí mismo. Y por último, la teoría de los sistemas de enfermería. Propone 3 sistemas, que es el sistema totalmente compensatorio. En este, la enfermera se hace cargo de satisfacer los requisitos de autocuidado universal del paciente hasta que éste pueda reanudar su cuidado propio o cuando haya aprendido a adaptarse a cualquier incapacidad. Luego sigue el sistema parcialmente compensatorio. En este, la enfermera actúa con un papel compensatorio, pero el paciente está mucho más implicado en su propio cuidado en términos de toma de decisiones y acción. Y por último, el sistema de apoyo educativo. En este, el papel de la enfermera se limita a ayudar a la toma de decisiones y a comunicar conocimientos y habilidades. Sistema hematológico. La hematología se dedica al estudio de las células sanguíneas y de la coagulación. Se centra en el estudio en la prevención y el tratamiento de enfermedades de la sangre que afectan la producción de la sangre y de sus componentes. La hematología también nos sirve para la detección precoz de enfermedades, para el diagnóstico de enfermedades y la elección del tratamiento más efectivo para el paciente, la monitorización de los pacientes que están en terapia y la comprobación de sus resultados. Algunas funciones de la sangre son transportar oxígeno, dióxido de carbono, nutrientes, hormonas y elementos del sistema inmunitario. Elimina residuos, bacterias y otras sustancias extrañas en el cuerpo y ajusta la temperatura corporal, el pH y la presión osmótica. Algunos componentes de la sangre son plasma, glóbulos rojos y glóbulos blancos y plaquetas. Los glóbulos blancos transportan oxígeno y dióxido de carbono a los pulmones y a otros tejidos. Los glóbulos blancos atacan a las bacterias y a los virus, así como previenen infecciones. El plasma es el que le da volumen a la sangre, constituyéndose por un 55% de este. Las plaquetas previenen el sangrado causado por heridas y ayuda a restaurar los vasos sanguíneos. Anemia en etapa reproductiva. La anemia es una afección en la cual se carece de los suficientes glóbulos rojos para transportar un nivel adecuado de oxígeno a los tejidos del cuerpo. La anemia puede ser temporal o prolongada y puede oscilar entre leve o grave. La anemia en el embarazo se define como un nivel de hemoglobina menor a 11 gramos sobre decilitro o hematocrito menor al 33% en el primer o tercer trimestre. En el caso del segundo trimestre se refiere a hemoglobina menor a 10,5 gramos sobre decilitros o hematocrito menor al 32%. Esto ocurre porque en la gestación se dan trastornos hematológicos, ya que se necesita más hierro, porque el volumen sanguíneo se expande hasta un 50% y la masa erositaria aumenta hasta un 25%. Con respecto a la epidemiología, según la OMS, existe una prevalencia mundial de anemia en las mujeres embarazadas de un 42%. En la gráfica podemos ver anemia en el tercer trimestre con respecto a mujeres afroamericanas que tienen un 48,5%, después nativas americanas y nativas de Alaska con un 33,9%, hispanas y latinas con un 30,1%, y por último asiáticas, nativas hawaianas y otras islas del Pacífico con un 29%. La fisiopatología. En las gestantes, las anemias suelen ser por deficiencia de hierro y megaloblástica. En la gestación, las necesidades de hierro se aumentan como consecuencia de las pérdidas basales, del aumento de la masa erositaria y del crecimiento del feto, así como de la placenta y los tejidos maternos asociados, por lo que las alteraciones hematológicas se deben a la necesidad de aumentar la circulación y al aumento de los requerimientos de hierro hasta 3 veces, que es de 15 a 30 miligramos diarios. A medida que avanza el embarazo, ocurre un incremento de la masa erositaria y de volumen plasmático, siendo este último mayor, por lo que se produce una hemodilución fisiológica y, consecuentemente, la anemia gestacional.
Con respecto a la etiología, las causas más comunes de anemia, como ya lo mencionamos antes, son la deficiencia de hierro y folato. Alrededor del 95% de los casos de anemia durante el embarazo corresponden a anemia ferropénica. En nuestro cuadro clínico empezaremos que la anemia aparece en hasta un tercio de las mujeres durante el tercer trimestre. Como ya lo mencionamos, las anemias más frecuentes son anemia ferropénica y las anemias por deficiencia de ácido fólico, que se manifiesta por la ingesta innecesaria inadecuada de alimento, especialmente en las niñas adolescentes. Existen otros tipos de anemias, pero menos frecuentes, como la anemia drepanocítica o células falciformes, anemia de deficiencia de vitamina B12 o anemia megaloblástica. Los signos y síntomas de la anemia incluyen fatiga, debilidad, piel pálida o amarillenta, latidos del corazón irregulares, dificultad para respirar, mareos o aturdimiento, dolor en el pecho, manos y pies fríos, dolor de cabeza, disnea leve durante el ejercicio, taquicardia, impotencia. ¿Tienes mayor riesgo de padecer anemia durante el embarazo? Sí. ¿Tienes 2 embarazos muy seguidos? ¿Estás embarazada más de un bebé? ¿Vomitas con frecuencia a causa del malestar matutino? ¿No consumes suficiente hierro? ¿Tienes un flujo menstrual intenso anterior al embarazo? ¿Tienes antecedentes de anemia antes del embarazo? ¿Parto pretérmino e infecciones maternas posparto? En el diagnóstico para la deficiencia de hierro, la evaluación incluye búsqueda de deficiencia de hierro, que sería la ferritina sérica, y de hemoglobinopatías. El diagnóstico de la anemia comienza con un hemograma completo, que es un examen de sangre. Los estudios posteriores se basan en si el volumen corpuscular medio, la BCM, si es bajo, menor a 79 femtolitros. Solo la mitad de los casos de la anemia ferropénica presentan BCM bajo. Para la deficiencia de folato, la evaluación incluye los niveles de folato sérico y de vitamina B12. Se sospecha si el hemograma completo muestra una anemia con índices macrocíticos o con alta amplitud de distribución eritrocitaria. Niveles de séricos de folato bajos confirman el diagnóstico. Para el tratamiento puede ser clínico. En la anemia para la deficiencia de hierro puede administrarse por vía oral o mediante una inyección intramuscular o inyección intravenosa. El hierro por vía oral es el tratamiento estándar para el tratamiento de la anemia leve o moderada. No está claro si la administración semanal o intermitente de hierro por vía oral es equivalente o incluso mejor que la administración oral diaria de hierro. Alrededor del 20% de las mujeres embarazadas no absorben el hierro suficiente por vía oral. Algunas de ellas requieren tratamiento parental, en general, hierro por ampolleta de solución inyectable. Las buenas fuentes de alimento con hierro incluyen los siguientes: carnes rojas, carnes de ave, carne de pescado, vegetales de hojas verdes de la familia del repollo, legumbres, frutos secos, pan y bolillos, levadura y pastas. En la deficiencia de folato, el tratamiento consiste en ácido fólico, 1 miligramo por vía oral 2 veces al día. Antes de dar ácido fólico es importante descartar que haya una deficiencia de vitamina B12 y por lo tanto se debe determinar la cantidad de vitamina B12. Si se da ácido fólico a una persona con vitamina B12, puede parecer una enfermedad en los nervios que van a las extremidades. Por ello, habría que tratar primero el déficit de vitamina B12 si lo hubiera. Aquí presentamos en la pantalla las buenas fuentes de vegetales de ácido fólico. En las complicaciones de la anemia grave durante el embarazo aumenta el riesgo de nacimiento prematuro, bajo peso al nacer, depresión postparto, deformidades en el sistema nervioso del feto, aumento de infecciones en el recién nacido, pérdida excesiva de sangre durante el parto, muerte materna. Algunos estudios también muestran un mayor riesgo de muerte del bebé inmediatamente antes o después del nacimiento. Capítulo 2. Aplicación del PAE. Ahora explicaremos los 8 requisitos universales ya mencionados por nuestra compañera sobre Dorotea Orem. Aquí en nuestro padecimiento utilizamos 7 requisitos universales. En el requisito universal 1, mantenimiento de un aporte suficiente del aire, siempre basándonos en nuestra enfermedad que es la anemia en el embarazo.
Este requisito se ve afectado por la presencia de disnea, fatiga de músculos respiratorios y dolor en el pecho. Una de las complicaciones que se presenta es hipertensión inducida por el embarazo, insuficiencia cardíaca, soplo cardíaco e infarto pulmonar. El riesgo de la medicación es la taquipnea, aleteo nasal y exhalaciones fuertes. Aquí encontramos 3 tipos de diagnóstico, los cuales 2 son centrados en el problema y 1 de tipo de riesgo. En el primero, nuestro diagnóstico de enfermería es el deterioro de intercambio de gases relacionado con insuficiencia cardíaca manifestado por disnea, disminución en el nivel de dióxido de carbono y patrón respiratorio normal. En nuestro segundo diagnóstico de enfermería es riesgo de disminución de gasto cardíaco relacionado con infarto cardíaco. Y nuestro tercer diagnóstico de enfermería es patrón respiratorio ineficaz relacionado con infarto manifestado por taquipnea, aleteo nasal y fase respiratoria prolongada. En nuestro requisito universal número 2, mantenimiento de un aporte adecuado de agua, este requisito se ve afectado por diarrea y deshidratación. El riesgo de medicación son infecciones urinarias. Aquí encontramos 2 tipos de diagnóstico de tipo de riesgo. Nuestros diagnósticos de enfermería son riesgo de desequilibrio electrolito relacionado con diarrea, y nuestro segundo diagnóstico de enfermería es riesgo de incontinencia urinaria relacionado con ámbitos de eliminación ineficaces. Nuestro tercer requisito, universal 3, mantenimiento de un aporte adecuado de alimentos, es donde este requisito se ve afectado por deficiencia de hierro, deficiencia de calcio, deficiencia de vitamina A, deficiencia de vitamina B, B12, deficiencia de yodo, deficiencia de ácido fólico, lo cual conlleva a toda una deficiencia nutricional y lactante de bajo peso. El riesgo de la medicación es la producción insuficiente de lactancia. Aquí tenemos un solo tipo de diagnóstico centrado en el problema, el cual nuestro diagnóstico de enfermería es el desequilibrio nutricional inferior a las necesidades corporales, relacionado con ingesta diaria insuficiente manifestado por ideas erróneas, interés insuficiente por los alimentos y desinformación. Empezamos con nuestros 5 formatos PLACE, en la cual están formados por el NANA-NIC-NOG, basado en nuestra anemia en etapa reproductiva. Nuestro primer formato PLACE, que es nuestra primera etiqueta diagnóstica, es sobre el deterioro del intercambio de gases, con la definición del exceso o déficit en la oxigenación y o eliminación de dióxido de carbono en la membrana alveocapilar. Su patrón funcional, dominio 3, eliminación e intercambio, clase 4, función respiratoria. Eje 4, localización. Tipo de diagnóstico centrado en el problema. El diagnóstico de enfermería es deterioro de intercambio de gases relacionado con insuficiencia cardíaca manifestado por disnea, disminución en el dióxido de carbono y patrón respiratorio. Esto está basado en el primer requisito universal de Dorothea Oren. En la parte de NIC, nuestras intervenciones de enfermería, el único es el 404, cuidados cardíacos en la página 119 del NIC. Las actividades empleadas serían monitorizar los signos vitales con frecuencia, con su fundamentación que es importante verificar esto ya que se puede producir una falla cardíaca. Instruir al paciente sobre la relevancia de notificar de inmediato cualquier molestia torácica, esto para estar seguros de que el procedimiento que se sugirió seguir esté funcionando. Evaluar cualquier episodio de dolor torácico, intensidad, localización, irradiación, duración y factores precipitantes y calmantes. Inspeccionar toda la parte torácica ayuda a saber si el procedimiento está funcionando y sobre todo para evitar cualquier otra complicación. Monitorizar el estado respiratorio por si aparecen síntomas de insuficiencia cardíaca. Es importante inspeccionar la respiración porque también puede afectar al bebé. Instruir al paciente y a la familia sobre las modalidades de tratamiento, las limitaciones de las actividades y los progresos. Ayuda a que tanto la paciente como la familia empiecen a tomar medidas seguras. En la parte del NOC, nuestros indicadores aquí son 5. El primero es frecuencia cardíaca, que si tuviéramos nuestro paciente ya diagnosticado, la puntuación diana inicial de dicho paciente, creemos que sería inicial de 2, esperada de 4. La frecuencia respiratoria inicial de 2, esperada de 4. El ritmo respiratorio inicial de 3, esperada 4. Saturación de oxígeno inicial de 3, esperada de 4. Y el último, disnea de pequeños esfuerzos con la inicial de 3, esperada de 4. La evaluación sería que ante todo lo presentado, una paciente puede obtener fatiga de músculos respiratorios, disnea, insuficiencia cardíaca e infarto pulmonar.
Es importante recalcar que en este tipo de situaciones siempre nos fijaremos en los signos vitales y respiratorios tanto del bebé como de la mamá e inducir que tenga precauciones tanto del cómo se aplicarán los tratamientos, sobre todo en las aplicaciones de hierro y folato, y la realización de sus actividades diarias, tratar de no hacer actividades pesadas o hacer fuerza bruta, sin olvidar que cualquier manifestación de falta de aire o aceleración en el ritmo cardíaco, asistir a su unidad médica más cercana. Esto igual, volviendo a recalcar, suponiendo si tuviéramos nuestra paciente. Una intervención con el número 1160, monitorización nutricional encontrada en la página 348. Las actividades a realizar serían ayudar al paciente a considerar los factores de edad, estado de crecimiento y desarrollo, experiencias alimentarias pasadas, lesiones, enfermedades, cultura y economía en la planificación de las formas de cumplir con las necesidades nutricionales. Se necesitará dialogar con la paciente para establecer un tratamiento de acuerdo con sus necesidades y a su accesibilidad. Determinar el conocimiento por parte del paciente de los 4 grupos alimentarios básicos, así como la percepción de la modificación necesaria de la dieta, para que la paciente sepa lo que le nutre y lo que no, y así pueda balancear sus alimentos. Ayudaremos al paciente a registrar lo que suele comer en un periodo de 24 horas, esto para ver si acató indicaciones. El formato PLACE 3, etiqueta diagnóstica, riesgo de incontinencia urinaria de urgencia. Esto quiere decir que se sufre una emisión involuntaria de orina poco después de experimentar una sensación intensa de urgencia miccional que puede comprometer la salud. Esto se puede encontrar en el NANDA con un dominio 3, eliminación, intercambio, clase 1, función urinaria, eje 1, concepto diagnóstico. Nuestro tipo de diagnóstico es de riesgo y quedaría como riesgo de incontinencia urinaria de urgencia relacionado con relajación involuntaria de esfínter. Las intervenciones de enfermería que aplicaremos serían cuidado de la incontinencia urinaria en la página 139 del NIC. Las actividades implementadas son monitorizar la eliminación urinaria, incluyendo la frecuencia, consistencia, olor, volumen y color. Esto para tener más precisión sobre la evolución de la incontinencia urinaria del paciente. Identificar las causas multifactoriales que producen incontinencia. Después del interrogatorio y la observación de la excreta, hacer estudios de orina para descartar posibles enfermedades. Como última intervención, limitar los líquidos durante 2 o 3 horas antes de irse a la cama, según corresponda, para descartar si es la razón que no haya incontinencia urinaria durante la noche. Nuestros indicadores a evaluar son 5. Reconocer la urgencia miccional con una puntuación diana inicial de 4 y esperada de 5, capaz de comenzar a interrumpir el chorro de orina con una puntuación inicial de 3 y esperada de 5. Vacía la vejiga completamente con una puntuación inicial de 3 y esperada de 4. Pérdidas de orina al aumentar la presión abdominal, ya sea estornudar, reír o levantar peso, con una puntuación inicial de 2 y esperada de 4. Ropa interior o de la cama mojada durante la noche con una puntuación inicial de 3 y esperada de 5. Esto sería solamente si tuviéramos a la paciente presente. Nuestra evaluación quedaría como: la paciente considera importante su problema de incontinencia urinaria porque le considera normal por el estado de embarazo. Sin embargo, no hay que descartar la posibilidad de una infección en el tracto urinario. Con esta razón, se tienen contemplados algunos signos y síntomas que la paciente pudiese padecer. Este es nuestro formato PLACE número 4 y la etiqueta diagnóstica es 00099, mantenimiento ineficaz de la salud, que es la incapacidad para identificar, gestionar y o buscar ayuda para mantener el bienestar. Lo encontramos en el NANDA con el dominio 1, promoción a la salud, clase 2, gestión de la salud. Los ejes son el 3 de juicio y el 7 estado de diagnóstico. Nuestro diagnóstico es centrado en el problema y es el siguiente: mantenimiento ineficaz de la salud relacionado con deterioro en la toma de decisiones manifestado por ausencia de conductas adaptativas a los cambios del entorno, ausencia de mejora en las conductas de salud e incapacidad para responsabilizarse de cumplir con las prácticas básicas de salud. Nuestras intervenciones de enfermería las encontramos en el NIC como ayuda con el autocuidado, que está de la página 106 a la página 107. Nuestras intervenciones son las siguientes:
Proporcionar un ambiente terapéutico garantizado, una experiencia cálida, relajante, privada y personalizada. Es importante generar un ambiente de confianza y comodidad para que la paciente pueda ser sincera con respecto a su padecimiento y las reacciones que tiene ante él. Proporcionar ayuda hasta que el paciente sea totalmente capaz de asumir el autocuidado. De esta manera, la paciente aprenderá a realizar acciones de autocuidado paulatinamente y el cambio no sería tan abrupto. Usar la repetición constante de las rutinas sanitarias como medio de establecerlas. Sabemos que para que una persona forme un hábito se requiere que realice la actividad por lo menos 21 días consecutivos. Por ello se recomienda la repetición de estas rutinas. Alentar la independencia, pero interviniendo si el paciente no puede realizar la acción dada. La paciente debe hacerse responsable de su autocuidado. Tomando en cuenta el estado de la paciente, requerirá de asistencia al principio, ya que tiene nunca demostrado el supervisar sus riesgos. Tenemos 3 indicadores del NOC. Recuerden, esto es si tuviésemos a la paciente presente. Nuestro primer indicador es supervisa los riesgos del medio ambiente. Tendría una inicial de 3 y una esperada de 5. Supervisa los riesgos de la conducta personal. Tendría una puntuación diana inicial de 1 y una esperada de 4. Realiza los hábitos sanitarios correctamente. Tendría una inicial de 2 y una esperada de 5. Con respecto a la evaluación, ante todo lo presentado por la paciente, puede presentar ausencia de conductas adaptativas al entorno, ausencia de mejora en las conductas de salud e incapacidad para responsabilizarse de cumplir con las prácticas básicas de salud, lo que conlleva a un mantenimiento ineficaz de la salud. Por esto es importante revisar los cambios de actitud de la paciente con respecto a la búsqueda de su salud y la visión que tiene de esta, utilizando el instrumento de evaluación que es el anexo 6, instrumento de evaluación. Nuestro formato clase 5, que tiene la etiqueta diagnóstica 00188, tendencia a adoptar conductas de riesgo para la salud, que es el deterioro de la capacidad para modificar el estilo de vida y o las acciones de manera que mejoren el nivel de bienestar. Lo encontramos en la NANDA con el dominio 1, promoción a la salud, clase 2, gestión de la salud. Está en los ejes 3 de juicio y 7, estado de diagnóstico. Nuestro diagnóstico es centrado en el problema y es el siguiente. Tendencia a adoptar conductas de riesgo para la salud relacionado con estresores, manifestado por fracaso para emprender acciones que prevengan problemas de salud, minimiza los cambios en el estado de salud y rechazo a los cambios en el estado de salud. Nuestras intervenciones de enfermería las encontramos en la página 218 a 219 y es facilitar la autorresponsabilidad. Las actividades son comentar con el paciente el grado de responsabilidad del estado de salud actual. Es importante que la paciente esté informada sobre la responsabilidad que tiene con su salud, ya que de esta manera puede tomar conciencia de sus actos. Determinar si el paciente tiene conocimientos adecuados acerca del estado de los cuidados de salud. Si la paciente no tiene los conocimientos, puede que sea esto lo que ocasione la falta de responsabilidad. Al saber el nivel de conocimiento, se puede actuar al respecto y brindar más información. Fomentar la independencia, pero ayudar al paciente cuando no pueda realizar la acción dada. De esta manera, la paciente aprenderá a realizar actividades de responsabilidad paulatinamente y el cambio no será tan abrupto. Comentar las consecuencias de no asumir las responsabilidades propias. Así, la paciente estará informada y tomará conciencia de sus acciones. Abstenerse de discutir o regatear sobre los límites establecidos con la paciente. Los límites se respetarán y así la paciente tomará en serio la intervención. Animar al paciente a que asuma tanta responsabilidad de sus propios autocuidados como sea posible. Se impondrá un límite con respecto al estado de la paciente para que sea un objetivo claro y posible. Ayudar al paciente a identificar áreas en las que podría fácilmente asumir más responsabilidad. Con las actividades de educación para la salud, la paciente sabrá en qué áreas poner más dedicación. Determinar la motivación del paciente para un cambio de conducta. Es importante que la paciente tenga un nivel alto de motivación, ya que si tiene uno bajo, la paciente no pondrá empeño en la intervención. Ayudar al paciente a identificar sus puntos fuertes y reforzarlos. Al hacer esto, la paciente logrará los cambios de conducta que se desean. Evitar mostrar rechazo o quitar importancia a los esfuerzos del paciente por cambiar su conducta.
El mostrar rechazo o quitarle importancia puede ocasionar que el nivel de motivación de la paciente baje. Ofrecer un refuerzo positivo a las decisiones del paciente que hayan sido tomadas de forma independiente. Al ofrecer un refuerzo positivo, la paciente asociará el refuerzo con la toma de decisiones y así realizará más cambios. Identificar la conducta que ha de cambiarse en términos específicos y concretos. Como ya lo mencioné antes, al tener un objetivo claro, es más fácil realizar acciones para cambiar la conducta. Animar al paciente a participar en el seguimiento y en el registro de conductas. La paciente al llevar un registro propio está asumiendo responsabilidad de sus actos y control de sus conductas. Tenemos 5 indicadores. El primero es finaliza las tareas relacionadas con la salud. La puntuación diana, imaginando que tuviéramos al paciente aquí, sería una inicial de 1 y una esperada de 4. Realiza la conducta sanitaria por iniciativa propia, con una puntuación inicial de 1 y una esperada de 4. Describe estrategias para optimizar la salud, con una inicial de 1 y una esperada de 4. Y busca ayuda cuando es necesario, con una inicial de 2 y una esperada de 5. Con respecto a la evaluación, ante lo presentado por la paciente se puede tener fracaso para emprender acciones que prevengan problemas de salud, que minimice los cambios en el estado de salud y rechace los cambios en el estado de salud, lo que conlleva a la paciente a tener tendencias para adoptar conductas de riesgo para la salud. Por esto es importante revisar el estado anímico de la paciente, así como la visión de su salud propia, y si la paciente contempla recibir ayuda psicológica. Se utilizará el instrumento de evaluación, que es nuestro anexo número 6. Capítulo 4. Conclusiones. Con todo este proceso, concluyo que el PAE nos ayuda a brindar un mejor servicio a nuestros pacientes, ya que identificamos los cambios en la salud, llevamos a cabo intervenciones de enfermería convenientes para el paciente, esto con el fin de restablecer las modificaciones del cuerpo ante una enfermedad. El uso del formato PLACE hace que la información sea más concisa, pues aclara, sintetiza y ordena los problemas y las necesidades que requiere nuestro paciente, apoyándose de una investigación y reflexión crítica previa. Después de educar al paciente sobre las intervenciones que él mismo puede realizar, es responsabilidad suya, pues él no cumplirlas dañaría su salud. Esto hará que el educando no solo sea el enfermo, sino el personal de salud y la familia, así todos apoyamos el proceso. Mi conclusión es que personalmente este trabajo me llamó mucho la atención, en primera porque me tocó una enfermedad muy poco hablada, incluso hasta poco conocida, como la anemia en la etapa reproductiva. También porque muchas de las embarazadas piensan que son síntomas por su propio embarazo. También el saber su fisiopatología hasta lograr hacer un diagnóstico, porque no pensé que tuviera ciertas características al momento de realizarlo, pero con la ayuda del Nanda-Nicknock se vuelve más sencillo. Pero eso no implica que no tenga complicaciones. Sobre todo, lograr identificar la importancia del proceso de atención en enfermería, ya que en la enfermería radica un lugar para registrar esas acciones de tal forma que puedan ser discutidas, analizadas y evaluadas. En segundo, estos momentos no podemos manejarlo de la manera que quisiéramos, pero al hacerlo virtualmente fue un gran reto porque tuvimos que imaginar la mayor parte de este trabajo y sobre todo aprender a hacerlo en equipo, y aunque claro, con ayuda de nuestros docentes también pudimos sacar adelante este trabajo. De mi parte se puso todo el empeño y esfuerzo para que salga a la perfección y sobre todo dejar mis miedos y preocupaciones para poder comenzar con una gran confianza hacia la carrera de enfermería. Personalmente, al realizar este trabajo, pude comprender de una mejor manera el tema en general del proceso de atención de enfermería por medio de la investigación y en la práctica llenando los formatos de PLACE. Desde mi perspectiva, la aplicación del PAE con respecto a la familia, la comunidad y la persona es bastante apropiado, ya que por medio de los formatos PLACE se puede investigar a profundidad el problema de salud y partiendo de este punto podemos centrarnos en problemas específicos y en las intervenciones a plantear. Aunque desde mi punto de vista sería más fácil aplicar a un individuo que a una comunidad, ya que son más personas. En general, el trabajo me resultó bastante beneficioso para la comprensión de los temas por medio de la práctica y considero la aplicación del PAE bastante útil en las intervenciones en pacientes y comunidades. Empezaremos con nuestros anexos, el cual el primer anexo es sobre el deterioro en el intercambio de clases basado en el PLACE 1. Nuestro anexo 2, desequilibrio nutricional inferior a las necesidades corporales basadas en PLACE 2. El anexo número 3, que es riesgo de incontinencia urinaria de urgencia relacionado con nuestro PLACE 3. Nuestro anexo número 4, tendencia a adoptar conductas de riesgo para la salud relacionado con nuestro PLACE 5.
Nuestro anexo 5, anexo de apoyo con respecto a la alimentación recomendada para las embarazadas con anemia, los alimentos ricos en hierro y en ácido fólico. Y nuestro último anexo, el número 6, anexo de evaluación de intervenciones, que es por si tuviéramos a nuestra paciente, calificaría nuestra forma de evaluación y sobre todo para poder saber cómo hacer nuestro diagnóstico. Aquí nuestras referencias bibliográficas. Gracias por su atención.